Buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Bueno, porfa, llenen la asistencia, está el link ahí. No sé si todos ya lo llenaron. Por favor, llénenlos que ya casi va a cerrar el formulario para poder iniciar, ¿vale? Creo que ya en mi pantalla, sí. Sí. Listo, vale, gracias. Bueno, chon, chon, chon. Miremos acá un poco. A ver, regálenme un momento. Voy a descargar acá una cosa, listos. Bueno, tenemos varias situaciones, ¿no? Regálenme un momento. Regálenme 2 minutos, voy a descargar la tabla, que la tengo en el correo. Entonces, listos. Bueno, ya casi que no le puedo borrar todo lo que le había hecho. Bueno, me confirman porfa si en mi pantalla. Creería yo que ya. Listo. Sí, profe. Ya. Vale, gracias. Bueno, entonces varias cosas por charlar antes de empezar el tema de la clase. Hoy casualmente estábamos hablando un poco en Teinco, ¿cierto? Sobre las probables fechas que nos quedan, entonces nos quedan pues unas pocas semanas del segundo corte y el tercer corte ni hablar, a pesar que de pronto pueda haber una modificación al horario, pero por el momento tenemos las siguientes fechas como para que las tengamos presentes, ¿vale? Tenemos esta semana, ¿cierto? Que es 11, 12, 13, 14, del 11 al 15. La siguiente, que es 17 al 22. Y la siguiente semana son parciales. ¿Listos? La siguiente es la semana tecno. O sea, esta semana es la última
de octubre y esta semana es la 1 de noviembre. Y entonces vamos haciendo cuentas, quitemos que nosotros tenemos clase los lunes y se darán cuenta que esto está casi al otro lado, ¿no? Entonces, para que tengamos bien presente las fechas, ¿cierto? Tal vez en la semana de parciales, pues esperemos que podamos ajustar bien el asunto, ¿listos? Que pudiéramos, no sé, yo tengo la idea que si el horario no cambia, es que de pronto puede haber un cambio de horario, no sé, puede haber, aún no lo confirma. Pero ¿cómo hace cambio de Entonces, horario? hace algunos semestres, no sé si ustedes estaban, pero bueno, hace algunos semestres lo que hicimos o lo que hizo las directivas es que como pasó algo similar, que los lunes no teníamos varios lunes por temas de festivos, entonces intercambiaban unos días, como para no perder tantos días. Hoy escuché tal vez que podría pasar eso, no es nada confirmado, pero puede ocurrir. Si no ocurre, o sea, si sigue todo normal, pues la verdad tenemos muy pocas clases, ¿cierto? Porque si se dan cuenta en parciales tendríamos una clase y la tecno no tendríamos y la siguiente sería la segunda semana de noviembre y la tercera semana son parciales otra vez. O sea que en noviembre tendríamos una semana completa más una clase de la semana de parciales de noviembre. Entonces estaría muy apretado nuestro cronograma. Pero aquí la buena noticia, tenemos una muy buena noticia, y es que el curso, sí, en tema vamos avanzando. Entonces yo creo que con lo que hagamos hoy, con lo que hagamos la próxima clase, ya estamos un poquito adelantados, ¿vale? Listo, entonces quería decirles eso como para que se pusieran pendientes. Recordar, ¿no? No sobra recordar para algunas personas el tema de las asistencias, ¿no? Yo sé que, bueno, aquí particularmente todo el mundo es muy juicioso, pero no sobra ahí el tema, ¿no? Ahora la estamos llenando en encuesta, estoy dando como el tiempo, pilas, ahorita di como el tiempo para eso, entonces tengamos presente, ¿vale? Bueno, ahora sí volviendo a lo que nos interesa aquí particularmente, ¿cierto? Entonces vamos a mirar un poco qué es lo que pasó, cómo es el tema, qué es lo que hay que hacer, ¿vale? Entonces, nosotros habíamos trabajado particularmente, ¿cierto? Profe, y Señor. bueno, lo interrumpo. Profe, es que la verdad, yo me uní, pero la verdad, se me olvidó que tocaba, que el tema de las asistencias con el cosito ese del formulario. Ay, no la llené. Ay, Dios mío. Listo, ya la pego otra vez. Pero por favor, llénenla Para la ya para próxima, aprovechar profe, no. también. Ay, me tocaba poner un recordatorio. Gracias, profe. Vale, listo, ahí está. Llénenla, por favor, los que no la han llenado. Profe, Listos, señor. para subir el taller de la clase pasada, no sé, no creo la tarea. No me quedo creada. Ay, no me diga eso, porque pues ahí está. ¿Será que no lo edité? Bueno, déjeme ya ahorita reviso para no mirarlo acá. Listo, vale. Porque pues, es que lo creo, pero entonces hay veces no me sube. Bueno, pudo haber sido total falla mía, ¿vale? Qué pena. Ya ahorita reviso y sin embargo, espérate, regálame un momento y miro acá. Ya que estamos acá, miremos qué pasó con, oiga, Dios mío, qué vergüenza. Estadística, trabajo en clase. Bases de datos, autoevaluación mental. No. 23, 11, 22, no está. Listo. Entonces, bueno, ya les abro ahorita el espacio. Entonces vamos a hacer una situación. Iba a hacer la corrección del taller, pero no, porque entonces se me trunca el tema. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacerle la explicación del tema de hoy, ¿vale? Y como esto va amarrado un poco a lo que tenemos que hacer dentro de 15 días, porque nosotros tenemos clase hoy y el miércoles, ¿cierto? Hoy el miércoles, no, inclusive el miércoles antes del taller podríamos responder algunas preguntas, pero sí les corregiría total, más bien hagamos la corrección de los dos talleres dentro de 8 días y queda preciso apenas de parciales.
Entonces hoy estamos al 17 de octubre. Para no truncar todo. Y más bien la próxima respondo preguntas, ¿vale? Listo. Bueno. Entonces varias situaciones ahí para charlar un poco, ¿no? Entonces nosotros tenemos acá particularmente y tenemos lo que hemos trabajado como la distribución normal, ¿no? Entonces la distribución normal tiene unas características bien particulares. Entonces resulta y pasa que, ¿cuáles son esas características? Nosotros tenemos que estas características de la distribución normal, ¿cierto? Que la tenemos acá, nosotros los podemos entender en términos de desviación estándar, ¿cierto? Entonces lo primero que vamos a analizar es, digamos así. Entonces vamos a tener que esta distribución normal tiene unas características particulares. Entonces lo primero, ¿cierto? Que es simétrica si sucede algo bien particular. Si la media, la mediana y la moda coinciden en el centro. Entonces resulta y pasa que hasta ahora yo les había contado que en teoría esta era mi distribución normal. Pero cuando uno normaliza muchas funciones, no siempre quedan así. Bueno, esto debería quedar como perfecto, ¿no? Acá, esto debería quedar aquí perfecto, perfecto. Pero las distribuciones normales tienen algunos imperfectos, llamémoslo así. Solamente es simétrica, o sea, simétrica, me refiero a que la distribución exactamente, ¿cierto? Alcanza su máximo en ese punto, cuando tenemos que las medidas de tendencia central coinciden. Entonces, recordemos lo que es la simetría, ¿no? Entonces, la simetría es una propiedad o una relación más bien que tienen las funciones, y es que cuando uno las mide con respecto a un eje X o Y, tienen la misma forma, bueno, en este caso a derecha o a izquierda, refiriéndome a derecha o a izquierda, ¿vale? Entonces, ¿qué otras características tiene esta situación? Resulta y pasa que nosotros aquí hablamos, ¿cierto?, en términos de desviaciones estándar. Entonces resulta y pasa que cuando nosotros habíamos charlado un poco al inicio definiendo este tipo de distribuciones, yo les había hecho algo como así, ¿no? Y el teorema Chebyshev era como la primera intuición, ¿no? Entonces resulta y pasa que nosotros tenemos acá esta campana de Gauss, ¿cierto? Esta distribución normal tiene unas características particulares. Les había hablado yo algo que la mayoría de datos, y recuerden cuando aplicábamos Chebyshev o la regla empírica, ¿cierto? Nosotros interpretamos que la mayoría de datos se ubicaban acá, ¿cierto? Y claro, tiene total sentido porque ahí es donde está la mayor parte del área. Les decía un poco que hay algunas áreas de la estadística que se dedica a estudiar teoría de colas. Teoría de colas, dícese de la teoría que estudia este tipo, ¿cierto?, de áreas que son muy pequeñas, pero que a la larga son muy interesantes, porque resulta y pasa que la intersección entre la curva, ¿cierto?, y el eje X no se da de manera inmediata, sino se da en el tiempo, ya que resulta ser una asíntota una de la otra, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos ya varias situaciones ahí que interpretar en respecto al teorema de Chebyshev y la regla empírica. Entonces, primera interpretación. Resulta y pasa que nosotros vamos a mirar, ¿cierto?, que podemos hablar en términos de desviaciones estándar. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros podemos interpretar, voy a colocar acá, unas desviaciones, haga de cuenta como cuando uno secciona el eje X, ¿cierto? Sino que simplemente, no, perdón, está aquí como muy lejos, y no quiero dar la sensación que miren diferente. Entonces esta es una desviación estándar, esta es otra, esta es otra, dejémosla, 1, 2, 3, dejémosla ahí, listo. Entonces vamos a decir que a derecha tenemos un sigma, 2 sigma,
¿cierto? 3 sigma, y pues inclusive hagamos un cuarto sigma como por acá, ¿no? Y entonces cada una de estas áreas va a tener un porcentaje de distribución, ¿cierto? De mis datos. ¿Qué significa un porcentaje de distribución? Significa que aquí van a caer un porcentaje de mis datos, aquí va a caer otro porcentaje, aquí va a caer otro porcentaje, aquí va a caer otro porcentaje, y si yo tengo aquí 4 sigma, aquí va a caer otro porcentaje. ¿Qué significa todo esto que les estoy diciendo? Significa que nosotros podemos interpretar que en general, miren cómo son estos porcentajes y cómo nos damos cuenta que pues realmente lo que necesitamos es casi que interpretar la gráfica en un intervalo muy, muy pequeño, ¿no? Tanto de casi 3 sigma, creo que ya tendríamos la mayor cantidad de datos. Entonces aquí nosotros tenemos el 34,13 de los datos, aquí tenemos el 13,59, ¿cierto? Aquí tendríamos el 2,14 y aquí tenemos, digamos que ya comienza a disminuir, 0,13. Y así sucesivamente, de acuerdo a las particiones que uno esté realizando, ¿cierto? En sus diferentes pues, distribuciones, ¿no? Entonces uno ya tiene distribución 1, distribución 2, distribución n. ¿Qué es lo que uno puede mirar acá? Lo que uno puede mirar es que efectivamente, si uno mira en el primer sigma, tiene 34,13 los datos, después cae fuertemente al 13, al 2, y prácticamente ya que entre el tercer y el cuarto sigma, o desviación estándar, ya hablamos de una parte, ¿cierto? O de una décima pues, de los datos. Entonces sí cae rápidamente. La gran pregunta que surge, bueno, profe, ¿y si es esa derecha, ¿cierto? ¿Qué sucede a izquierda? Entonces resulta y pasa que si nosotros, ¿cierto? Tenemos particularmente una distribución normal simétrica, pues vamos a tener que como ocurre a derecha, ocurre a izquierda, ¿cierto? Entonces vamos a tener acá esto, vamos a tener acá esto, 1, 2, 3, 4. 3 y 4. Listo. Pues vamos a hacer lo mismo. Entonces aquí como es menos sigma, menos 2 sigma, menos 3 sigma, menos 4 sigma, y va a ser de la misma manera, ¿no? Entonces vamos a tener datos distribuidos acá, vamos a tener datos distribuidos acá, vamos a tener datos distribuidos acá y acá. ¿Qué significa eso? Que si uno mira a izquierda, los valores siguen siendo iguales, ¿no? 34,13, ¿cierto? Vamos a tener aquí 13,59. Vamos a tener aquí 2,14 y aquí 0,13. Y entonces todos dirán, bueno, profe, y resulta y pasa, a mí me intriga saber qué sucede con esto de acá y con esto de acá. Profe, Señor. y si por X o Y razón se da solamente la simetría en el lado derecho. Si por X o Y razón, generalmente uno cuando normaliza una función, ¿sí? Generalmente sale toda la curva, ¿no? Entonces cuando uno, digamos que, bueno, esto ya a mano, hoy les mostraré como el proceso a mano. Voy a tratar de mirar cómo les intento hacer un taller con algún recurso. Pero generalmente a uno lo que le hace es tratar de sacar toda la curva completa, pero si no sé, si yo quisiera solamente mirar la parte derecha, tendría yo que garantizar que la media, la mediana y la moda coincidieran para hablar de simetría, ¿no? Entonces, para decir, ay, mire, como a derecha el primer sigma vale 34,13, pues a izquierda también. Pero puede ser arriesgado, tengo que ser una normalizada muy, muy, muy buena. ¿Sí? O sea, tengo que garantizar que mediana, media y moda coinciden, y además de eso, ¿cierto? Que, bueno, otras dos condiciones, que la media igual a 0 y tengo que tener otra condición adicional. Se puede, pero todavía no tenemos como esa fuerza para afirmar esa situación. ¿Vale? Vale. ¿Listos? Si nos damos cuenta, esta gráfica que les estoy mostrando tiene una particularidad bien, bien interesante, ¿cierto? ¿Cuál es esa particularidad que les estoy hablando? Esa particularidad que les estoy hablando es la primera. Entonces, ¿cuál es? Si yo voy a mirar en el intervalo, dejémoslo cerrado entre menos sigma y sigma,
¿cuántos valores quedan aquí metidos entre estos dos señores? Entre menos sigma y sigma. 8. Entonces uno dice, no, pues claro, 34.13 por 2, ¿sí o no? Entonces esto es como 68 o 68,26%. Entonces mire que entre menos sigma y sigma hay una gran cantidad de datos que quedan, ¿no? Pero bastantes. ¿Qué quiero decirles? Miremos el siguiente intervalo. Entonces, digamos entre menos 2 sigma y 2 sigma. Entonces, ¿qué toca mirar acá en este caso? Ay, no, igual. En este caso lo que hay que mirar es que tendría que a ese 68,26, ¿cierto? Entonces, 13.59 por 2, ¿cierto? Más 68.26, 26. Mire la cantidad de porcentaje de datos que me queda. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Lo que quiere decir con esto es que si yo tengo, ¿sí?, en esencia, un intervalo entre menos 2 sigma y 2 sigma, y lo voy a tratar de colocar aquí como en rojo para que lo vean, yo voy a tener el 95.44 de los datos. O sea que sí es muy interesante, ¿cierto? Que cuando yo tengo una distribución normal, yo puedo observar entre las dos desviaciones estándar a derecha y las dos desviaciones estándar a izquierda. Si yo observo eso, particularmente tendría una gran cantidad de datos para analizar y podría llegar a establecer bastantes conclusiones. ¿Listos? Ahora bien, resulta y pasa que nosotros estuvimos analizando un poco en la tabla, la explicación anterior y el taller anterior, una variable particular que era la z, ¿no? Entonces el estándar particular, entonces quedó como en el aire ya cuando estaban trabajando. Muchos decían, bueno, profe, ¿y qué es eso de z? Sí, o sea, sí, chévere. Uno definía aquí, no sé, vamos a vamos a estandarizar funciones, no acá hay distribuciones. Normales. Entonces resulta y pasa que cuando yo quería estandarizarla, ¿qué es estandarizarla? Resulta y pasa que a veces me dan, ¿cierto?, algunas distribuciones que no tienen las particularidades que yo quiero. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? Lo que tengo yo que hacer es tomar este z grande, esto que les había dicho, y entonces lo que nosotros teníamos, ¿cierto?, era hacer particularmente, ¿cierto?, decíamos la interpretación de las unidades que se desviaban de la media sobre la desviación típica, ¿cierto? Si mal no recuerdo, creo que yo les había dicho como x barra menos mu, era como algo así que les decía. Y todo sí, querido profesor. Listo, sobre la desviación estándar. Entonces creo que esta era la notación que habíamos usado para hablar un poco de la estandarización que hacemos. En esencia, ¿esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que queremos saber cuántas unidades, ¿cierto?, se desvía, ¿cierto?, pues de la media sobre la desviación típica. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Cuando yo encuentro acá mi diferencia, lo que estoy diciendo es, mire, en general, yo estoy mirando es qué sucede, ¿cierto?, cuando estoy mirando algunas de las situaciones particulares. Vengan que me quedó la duda de cómo se los dije la clase pasada, para no entrar en doble. Ay, ahora sí quedé perdido. Regálenme un momento, es que quiero mirar qué notación usé que no recuerda. Cuartiles, ay, ahora sí, qué loco. Bueno, reviso aquí mis apuntes en carreras. ¿Cómo fue que les dije? Listo, les di funciones de distribución. Sí, una distribución 0,1. Les di X, no les di X barra. Mi sospecha era cierta. Listo, ahora sí. ¿Por qué la duda que me estaba surgiendo?
porque tengo que utilizar la misma notación, sencillamente para decir que son los X, ¿cierto? Que todos se dieron cuenta que eran los datos alrededor de la media y pues que tenemos que mirar cómo se desvían. En esencia, nosotros lo que hacíamos cuando hacíamos esto, ¿cierto? Era, por ejemplo, no sé, quiero ver, entonces vamos a colocar un ejemplo de lo que estábamos haciendo con esto, ¿no? Entonces lo que decíamos acá era observar, ¿cierto? La puntuación estándar, estándar Z, ¿cierto? De un estudiante, ¿cierto? Que sacó 95 en un examen, ¿cierto? Con una distribución de 100 o con una muestra de 100 o con datos 100 posibles, ¿cierto? Con, aquí tenemos este punto para que les quede ahí bien. Con una distribución de 100 y desviación típica de 15. ¿Listos? Entonces uno que lo que hace en ese caso, o lo que ustedes hicieron particularmente, ¿cierto? Lo que hicieron fue tomar acá y decir, bueno, 100, que es el X, menos, hacerla así al revés, listos, es que siento que les di una definición mal, creo que es esta la de hoy, hay algo que no me cuadra, X menos mu, entonces acá tenemos dos cosas, de un Profe, estudiante, no, señor. si nos dijo algo mal, entonces anótase un punto para todo el grupo. No, pero ahorita fresco. No, en la pasada quedó perfecto todo porque estuve revisando los ejercicios. Es que saca algo que no me cuadra. Ah, ya sé, ya lo vi, ya. Yo sí decía, sentía algo mal. Listos, vale, ya. Ahí sí cambió la cuestión, ¿sí o no? No, porque imagínense donde les dé eso mal la vez pasada, me cuelgan porque lo Lo botaron pillamos, completo. profe, lo pillamos. Todos, profe. Claro, Pillado. profe, bien. No, pueden revisar las definiciones si están ahí bien. Es que con razón no entendíamos. Todos, claro, profe, es que era con Z grande, no con Z pequeña. Listos, entonces, ¿cómo me queda esto? Pónganle cuidado acá. Entonces queda 100 menos 95, ¿cierto? Sobre 15. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Lo que estoy haciendo acá es mostrándoles qué es lo que hacemos en general cuando encuentro el Z. ¿Sí? ¿El Z qué es? Es simplemente estandarizar, ¿sí? Una distribución. ¿Pero qué es estandarizar, no? Surge como esa pregunta, ¿no? Entonces, estandarizar lo que quiero decir es qué sucede cuando yo tengo muestras con diferentes distribuciones, ¿cierto? Entonces resulta y pasa, no sé, voy a poner un ejemplo así como por encima, ¿no? Ahorita les voy a explicar bien, pero voy a poner un ejemplo por encima. Resulta y pasa que ustedes en TEINCO aprueban una asignatura con una nota mayor o igual a 3, ¿cierto? Pero resulta y pasa que hay otras universidades en Bogotá que usted aprueba la asignatura con una nota mayor o igual a 3.5. Entonces, ¿cómo comparar el rendimiento académico de un estudiante de TEINCO contra el rendimiento académico de un estudiante de otra universidad que tiene ese tipo de calificaciones? Sí, ambos rinden de manera diferente, o por lo menos dan cuenta de manera diferente ante las notas, pero en síntesis tendrían que acabar el mismo nivel de competencia, ¿cierto? Entonces me dice, bueno, esa es una buena pregunta. Esto es lo que me hace estandarizar dos muestras. Señor, ¿alguien me va a preguntar algo? Porque la que yo sé siempre es sobre 3. ¿Sobre qué, perdón? Sobre 3, mayor o igual a 3. No, aquí hay universidades que trabajan con otros tipos de promedios. Entonces, ahí sí tienen sí, son como reglas. Como por ejemplo, no sé, hay universidades que cuando usted se saca una nota de como 2.85, 2.9, arrastra automáticamente a 3. Y usted dice, ¿y arrastra? Arrastra, sí. Eso es trampa. Sí, yo diría lo mismo, pero miren, y son universidades de alto turmequé, o sea, se paga bastante y se aproxima.
Como hay otras en las que 2,9 es 2,9 y seguirá siendo 2,9. Entonces miren que son, y ese ejemplo viene muy a cotación a lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que nosotros sí nos interesa aquí en estadística tratar de comparar poblaciones y distribuciones de datos, ¿no? Entonces, bueno, llegando acá, lo que quiere decir es que para este sujeto va a tener un menos 0,7, ¿cierto? De estandarización. Eso es lo que yo hago cuando yo estandarizo, pues en este caso la nota de un estudiante, que es como el ejemplo que más estoy colocando, ¿cierto? Lo que hacemos es para comparar datos de diferentes distribuciones. ¿Listos? ¿Qué otras características tenemos nosotros? Resulta y pasa que en esta estandarización Z, ¿cierto? Nos sirve para una muy particular. Entonces lo voy a colocar acá inclusive distribución normal. Y esta sí que tiene usos muy interesantes. Cuando yo tengo mu es igual a 0, ¿cierto? Y yo quiero mirar que la desviación estándar es 1. Este tipo de distribuciones normales tiene dos características particulares, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Primera, ¿cierto? Lo que quiere decir es que nosotros vamos a tener una distribución normal simétrica, ¿cierto? Y vamos a tener, ¿cierto? Mayor particularidad, por ejemplo, voy a irme al mismo ejemplo de las notas. Si yo tengo una persona cuya nota es mayor a 0, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que una persona tenga una nota mayor o igual a 0 en una distribución normal de este estilo? O bueno, un dato mayor o igual, mayor a 0, no es igual, mayor a 0. Lo que quiere decir es que esta persona está por encima de la media. Lo podríamos tomar para tiempos de transporte, lo podríamos tomar para temperatura, lo podríamos tomar para un montón de cosas. Simplemente lo que estoy haciendo es tomando una particularidad donde yo tengo a mu, ¿cierto? O la media igual a 0 y estoy mirando la primera desviación estándar. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que en este tipo de contextos voy a poner nota, por poner un contexto, pero podría poner cualquier contexto, ¿vale? Lo que quiere decir es que si una persona saca una nota o se encuentra un dato por encima de 0, ¿cierto? En esencia lo que quiere decir es que estamos encontrando, ¿cierto? Que esta persona se encuentra por encima de la media. ¿Por qué? Porque inicialmente dijimos que podíamos tener media 0 y estoy mirando en mi primera desviación estándar. Si yo estuviera hablando particularmente, no sé, voy a hacer mi gráfica como para contextualizar un poco acá. Entonces resulta y pasa que yo tengo acá mi... Una pregunta. Señor. ¿Lo puedes subir un momentico, un poco, por favor? Listo, regálame un momento mientras que termino aquí de... ¿Acá? Permítame ya un momento. Es que yo no Ahí. tengo la pantalla. Ahí, creo que ahí Ya. alcanza a coger... Listo, vale. Ya. Entonces resulta y pasa que... Listo, vale. Mi distribución normal lo que quiere decir es que tengo aquí mi mu es igual a 0 y cuando yo tengo la primera desviación estándar, lo que quiere decir es que estoy mirando alrededor de acá, ¿cierto? Si yo tengo que es simétrica, ¿qué quiere decir? Que a derecha y a izquierda va a tener la misma área bajo la curva. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Listo, vale. Entonces, si yo, por ejemplo, no sé, voy aquí a tener... Ay, voy a poner el mismo color a la desviación estándar. Voy aquí a hacer 2 desviaciones estándar, 3 desviaciones estándar y así sucesivamente. Si resulta y pasa que alguien saca una nota, ¿cierto? O se encuentra un dato que esté particularmente aquí, ¿cierto? Y voy a correr este mu igual a 0 para que no me interrumpa con esto. Mu igual a 0. Si se encuentra un dato, vamos a llamarlo x1, ¿cierto? Pregunto, ese dato probablemente, ¿a qué porcentaje de la distribución
estaría incluido. O esta persona, vamos a poner que esta persona se llama, no sé, Pepito, el Pepito de todos los ejemplos. Pepito se sacó esta nota que está acá, ¿cierto? Y decimos que esto como nota, entonces aparece acá y aparece acá con una función acá, listo. Esta persona, ¿dentro de cuál porcentaje de estudiantes estaría en esta institución? ¿34,13? Bueno, súper. Entonces, claro, aquí, perdón, es que no les conozco las voces a todos, ¿vale? Entonces, no sé quién me habló. 34,13. Pero resulta y pasa que nosotros hablamos que era simétrica. O sea que lo que se cuenta a derecha se cuenta a izquierda. Al 68% o al Eh, 68,26. exacto. Entonces uno lo primero que diría es, este señor, como mínimo, está por debajo, ¿cierto? ¿Y por qué digo por debajo? Porque se encuentran acá todos, ¿sí? Del 68,26%. Porque se toma como si fuera doble, llamémoslo así, por decirlo de alguna forma. ¿Listos? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir, simplemente es colocando un ejemplo de distribución normal, ya vamos a ver cómo vamos a encontrar el Z de dos distribuciones particulares para poderlas comparar, ¿listos? Que si ya es como lo que más nos interesa, ¿no? Que ya nos interesa como, bueno, ¿qué sucede cuando particularmente yo quiero mirar lo que decíamos hace un momento, ¿no? De dos asignaturas o de dos universidades. Lo que pasa es que el tema de las notas se da mucho para acá, porque es muy evidente y a ustedes los tocó un montón, ¿vale? Entonces, este tema de la distribución normal, vamos a mirarlo, vamos a colocarlo acá, voy a colocar un ejemplo particular ya con numeritos. Entonces vamos a hacer la siguiente situación, ¿cierto? Vamos a mirar, tenemos vamos a decir, un curso de estadística de TEINCO, tiene, o digamos los dos cursos de estadística, nos comparamos los dos. Dos cursos de estadística tienen las siguientes notas. Todos ¿Listos? 5, profe. Entonces resulta y pasa que supongamos que nuestras notas son de 1 a 10. Coloquemos aquí la escala de 1 a 10. Me interesa darles un mayor rango. Así como era antes, de 1 a 10. ¿Listos? Entonces resulta y pasa que nosotros vamos a tener particularmente una distribución de notas de la siguiente forma. 4, 5, 5, 6, 7, 8, 7. Hagámosla hasta ahí, para que no sean tantas las cuentas. Y entonces vamos a colocar aquí que es la distribución 1. Y el curso 2, vamos a decir, porfa, cierre el micrófono por allá, se escucha ahí como retorno. Para que me hagan el gran favor, gracias. Listo. Entonces tenemos la primera distribución que es 4, 5, 5, 6, 7, 8, 7. Cada parte que hace una nota, ¿no? Sino que es para no hacer todo el cuadrito. Si quieren colocamos acá nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5, nota 6, nota 7. No voy a calcular el Z de todas, pero bueno, vamos a poner así como una distribución bien particular. 1, 5, 6, 3, 2, 0, 6. ¿Listos? Entonces, ¿qué significa mirar, por ejemplo, en esta sección? Nos van a dar, vamos a tener aquí un mu, el ejercicio nos da por defecto un mu, que es 6,61, ¿cierto? Y la desviación estándar, vamos a mirar, que es 1,65, y en el segundo mu vamos a tener 4,61, y mu es igual a 2,81. ¿Qué es lo que quiere decir en ese caso? Lo que quiere decir es que nuestro grupo 1, ¿cierto? ¿Qué particularidad tiene con respecto al grupo 2? ¿Quién me quiere decir? Voy a colocar aquí el mu1 y el mu2. ¿Quién se quiere aventurar a darme una interpretación con respecto del mu1 y el mu2? Al primero le va mejor. Al primer curso le va mejor.
¿cierto? Porque tiene un mu mucho más alto, o sea, tiene una media mucho más alta. El segundo curso tiene un nivel un poco más bajo, ¿cierto? Pero, ¿qué significa esa desviación estándar 1.65 y la desviación estándar 2,81? Entonces, ¿La sabemos que diferencia aquí... cuánto? Que los datos están más dispersos de la media. Exacto. Entonces, resulta y pasa que en el segundo grupo hay unos que son muy buenos, pero hay otros que no son tan buenos. Entonces, lo que hace es como, haga, no sé, imagínense un acordeón, ¿cierto? Entonces, cuando la desviación estándar es alta, ese acordeón se estira, entonces los datos se estiran mucho, eso es lo que quiere decir, alrededor de la media. ¿Listos? Si yo le preguntara a alguien, vamos a mirar particularmente cómo es el rendimiento de una persona o de dos personas, vamos a suponer, los dos se sacaron 5. ¿Cuál 5 es mejor nota? Y estamos hablando de, entonces todos dirían, no, profe, es igual. No es igual, porque es que resulta y pasa que en este curso hay un mejor promedio que en este curso, ¿cierto? Entonces tenemos que mirar es cómo hacer, ¿cierto? Para mirar en qué porcentaje está el primer 5, ¿cierto? El otro 5 de la segunda clase con referente a qué porcentaje de personas está. A eso me refiero. No sé si me explico. Entonces, si quieren, escribo la pregunta. Entonces vamos a poner aquí un estudiante. Vamos a llamarlo E sub 1, ¿cierto? Se saca una nota de 5 en el curso 1. Borrémoslo acá. En el curso 1. Y un estudiante de 2 se saca un 5 en el curso 2. Lo que quiero saber, ¿cierto? Es en qué porcentaje se encuentra cada uno. ¿En cuál porcentaje se encuentra E1 y E2 del total? No sé si es claro la pregunta que hay. ¿Sí es clara? Sí, profe. Entonces, sí, Sí, pues a simple vista se puede ver que, digamos, los del primer grupo, el que sacó 5 se puede estar encontrando más o menos entre el 40% de los peores, aunque sacó 5 y en el segundo grupo estaría más o menos entre el 40%, pero de los mejores, porque las notas son más dispersas y más bajas. bueno, sí. Sí, de hecho, la muestra de cada uno es mucho más larga. Yo apenas tomé como la mitad, ¿cierto? Pero mire lo siguiente, y resulta y pasa, ¿cómo uno hace para calcular eso? ¿Cómo uno hace para saber en qué porcentaje pues cae cada una de las notas, ¿no? Entonces resulta y pasa que lo que vamos a hacer es tratar de ubicar, ¿cierto? El Z1 y el Z2, que era lo que hacíamos nosotros acá. Perdón, voy a buscar acá. Entonces Z1, vamos a decir que esto es E1, ¿cierto? Menos mu1 sobre sigma 1. Y vamos a decir que Z2 es igual a E sub 2 menos mu2 sobre sigma 2, ¿vale? Y entonces, ¿de dónde vamos a sacar esos datos? Pues estos datos los sacamos de aquí, mu sub 1, mu sub 2, sigma 1, sigma 2 y E sub 1 y E sub 2. Todo lo que está en amarillo es lo que vamos a usar. ¿Listos? Entonces, ¿cómo nos va a quedar Z1? Nos va a quedar 5, ¿cierto? Menos mu sub 1, que es 6.61, sobre sigma 1, que es 1.65. ¿Hasta ahí todos estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí. Listos. Z2 es igual. Entonces hacemos la misma historia, ¿no? Entonces es E sub 2, que es 5, menos mu 2, que vendría siendo 4.61 sobre sigma 2, que es 2,81. Y continúo haciendo estas cuentas. Esto viene siendo menos 1,0. Y en un momento.
0,01. ¿Hasta ahí vamos todos? Sí. Listo. Entonces, ¿qué significa esto en comparación el uno con el otro? Pues que tenemos que ir a nuestra tabla y mirar qué sucede con menos 1, ¿cierto? Que aquí, pues como es simétrica, la vamos a mirar en 1,0 y 0,01. Entonces recuerdan, no sé si recuerdan nuestra hermosa tabla, ¿no? Entonces resulta y pasa que el 1,0, ¿cómo lo vamos a mirar? ¿Se acuerdan cómo es? Entonces resulta y pasa que aquí van las décimas, ¿cierto? Bueno, ahí van las décimas. Y aquí en el otro lado, en este, van las centésimas, ¿no? Bueno, ahí no se ve como tan claro porque estoy ahí con un... Entonces, el primero me dice 1,0. Entonces tengo que ubicarme en 1 y en 0,0. O sea, 0,8413. ¿Listos? Entonces voy a tener que este señor está en 0,8413. Y ya vamos a interpretar qué es esto. ¿Listos? Y el segundo es 0, ay, ¿qué pasó? Es 0,01. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que lo voy a ubicar 0 y 0,01. Entonces 0,05. Perdón, acá 0,05. Revisemos bien el valor, no sé si lo vi bien. Ah, no, 0,5040. Esperemos un momento, está aquí que actualiza. Listos. 0,540. ¿Qué es lo que me está diciendo cada uno de estos indicadores? Lo que me está diciendo es que el Z1, ¿cierto? Se encuentra particularmente, ¿cierto? Dentro del 84%, ¿cierto? O por encima del 84% de las calificaciones, y el Z2 se encuentra por encima del 0,5. Entonces, ¿qué significa esta interpretación acá? Entonces, si bien es cierto, la media es de 6,61, ¿cierto? Lo que tendríamos nosotros en general en mu sub 1, ¿cierto? Cuando tenemos este Z, es que estamos diciendo que está muy cerquita a la media, ¿cierto? Y en el mu sub 2, como lo habíamos visto antes, como es más disperso, ¿cierto? Exactamente casi que cae en muy cerquita alrededor de la media, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy hablando en términos de esto. Lo que estoy diciendo es que si yo grafico esto, pues todavía no graficamos bien, hasta ahora estamos graficando por intuición. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Sencillamente lo que estamos diciendo es dónde se encuentra Z1, ¿cierto? Y dónde se encuentra Z2. Entonces, en esencia, lo que estaríamos diciendo es que Z1, si yo llego acá y tomo todos los datos, entonces lo que estoy diciendo aquí es que estaría Z1, ¿cierto? Y Z2 estaría alrededor de acá. Como muy aquí a la derecha un poco. Eso es lo que estaríamos diciendo. Entonces, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque Z1 estaría casi que en todo esto de los datos y Z2 estaríamos mirándolo alrededor de estos datos de acá. Eso es lo que estaríamos interpretando gráficamente. ¿Listos? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Listos. Bueno, dudas, preguntas, sugerencias. Profe, si en la tabla de esa distribución normal, ¿hasta qué, en las décimas, hasta qué número va esa tabla? Bueno, aquí creo que esta la tengo nomás hasta 3,5, pero en teoría debería ir uno casi hasta 6. Y si da más Ahora, de 6, ¿qué? hay que pensarlo porque entonces habría que encontrarla al revés. ¿Qué significa al revés? Resulta y pasa que de alguna forma lo que uno hace cuando mira en la tabla es encontrar este dibujito que les estoy haciendo ahí, ¿no? En teoría es eso. Entonces uno lo que tendría que analizar es cuánto vale la media. Voy a suponer, no sé, en teoría se supone que esto debería dar casi hasta 5, ¿cierto? Esta tabla, por lo menos la de la normal, debería estar ahí. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Yo lo que debería hacer en teoría, si me da más, es llegar acá a mirar
supongamos que me dio el Z1 muy grande, ¿no? Que es, en teoría eso es lo que le da un 6, le da un Z1 muy grande. Entonces hay un teorema de los que vimos que lo que dice, mire, pues usted ya sabe que toda esta área bajo la curva mide 1, ¿cierto? Usted quiere mirar esto hacia atrás, ¿cierto? Entonces, bueno, es que todavía no se los he mostrado. Aquí hay una forma que tengo para calcular esta cola, ¿cierto? Aquí en verde, y usted lo que hace es 1 menos la cola y encuentra el valor. Tendríamos que revisar a su merced fue el que le dio 6, que me había escrito que, bueno, después me embolaté en una reunión y no pude contestar más. Sí, pero yo creo que entonces eso me quedó, fue como mal ahí. Ahí toca revisarlo, dentro de 8 días. Sí, dentro de 8 días miramos bien qué fue lo que pasó y a ver qué pudo haber sucedido y me cuenta, y miramos, ¿no? Lo miramos a ver qué sucedió ahí. Listo. Bueno, resulta y pasa que aquí ya entramos a unas situaciones bien interesantes, porque aquí ya comenzamos a analizar un poco de algo de residuos, ¿no? De contingencias. ¿Qué son los residuos y qué son las contingencias? Como ustedes se dan cuenta a una primera vista que estamos viendo esto, las distribuciones normales, si uno pudiera normalizar todo lo que está viendo, o sea, si uno pudiera normalizar todas las distribuciones, de verdad uno podría hacer conclusiones bien interesantes. Algún día me decían, profe, y sin necesidad de conocer los datos, ¿qué es lo más interesante? Cuando uno está viendo por primera vez estadística, como es el caso de ustedes, y se encuentran que saltamos de una estadística descriptiva, que es lo que normalmente trabajan, con media, mediana, moda, diagramas, variables, distribuciones, la chi cuadrado, una serie de cosas que lo que dicen es darme resultados sobre una población particular, ¿cierto? A esto que se llama estadística inferencial, que lo que hacemos es, bueno, nosotros tenemos unas medidas, iniciamos por las medidas de tendencia central, iniciamos por medidas de dispersión, pero ya comenzamos a dar conclusiones. Cuando uno da conclusiones en estadística es cuando comienza a tener mucha fortaleza en la parte conceptual. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta ya a ustedes no les cuesta interpretar, como fue el caso de ahorita que estábamos hablando, no les cuesta interpretar que es una media. No les cuesta interpretar que es una desviación estándar, porque ya el mismo contexto exige que usted debe saberlo. Entonces, lo interesante de todo esto es que esto nos permite avanzar un poco más. ¿Listos? Entonces, resulta y pasa que nosotros vamos a ver algo que se llama análisis de residuos. Estos análisis de residuos, lo que quiere decir, ¿cierto? Es que nosotros tenemos unas particularidades o unas definiciones bien interesantes. Entonces nosotros vamos a hablar de residuo, ¿cierto? Vamos a decir que es la diferencia entre frecuencias observadas y esperadas. Entonces, en algún punto vamos a mirar cómo es que se calcula una frecuencia observada y una frecuencia esperada. En términos particulares, la fórmula que tenemos aquí, ¿cierto? Que es el residuo de IJ es igual a O sub IJ menos E sub IJ. Y entonces aquí todo el mundo ya queda como, uy, profe, ¿qué pasó? Profe, ¿qué pasó? Aquí ya usted iba todo súper chévere, veníamos de tablas, veníamos de ejemplos muy concretos y ahora usted nos mete unos subíndices un poquito raros, ¿cierto? Y entonces lo que habría que mirar es, bueno, ¿qué significa una notación de este estilo? ¿Sabemos qué significa la notación o lo aclaro un poco? Una claradita rápida. Listo, bien, Santiago. Entonces resulta y pasa, no sé si ustedes recuerden, hace mucho tiempo, y los que no recuerden, les cuento, algo que nosotros veíamos por allá, no sé, en sistemas creo que se ve como en tercer, segundo semestre, algo que se denominaba álgebra lineal. Entonces, el álgebra lineal, una de las aplicaciones pues más chéveres y más vistosas son las matrices, ¿cierto?
Entonces resulta y pasa que las matrices lo que me habla es de cómo yo hago para ordenar un espacio vectorial, ¿cierto? A través de bases y dimensiones, sencillamente pues en unos arreglos, ¿no? Aunque la palabra suena horrible, pero bueno, realmente son arreglos. Entonces estos arreglos tienen unas características particulares. Entonces yo voy a tener que este es mi 1, 2, 3, 4 y esta es una matriz de 2 por 2, ¿cierto? Entonces uno dice, sí, claro, es de 2 por 2 porque tiene 2 filas y 2 columnas, ¿cierto? Entonces, claro, por eso es 2 por 2. Y entonces ahí uno habla de matrices cuadradas, de matrices, para ahí llegaba lo de Gauss, Gauss-Jordan, bueno, todo el rollo. Resulta y pasa que cuando yo quería hablar en álgebra lineal de un objeto en particular, ¿cierto? Como estaba organizado, si yo quería referirme al objeto, al número 1, pues yo decía, esto es la primera fila, la primera columna y esto es igual a 1. Cuando yo quería referirme a este objeto, decía, pues este es el objeto de la primera fila, la segunda columna y así sucesivamente, ¿no? Y entonces esto iba a ser 3 y esto iba a ser 4. Y entonces así era como de alguna forma uno notaba, ¿cierto? Una matriz. Resulta y pasa que para nuestro beneficio las matrices también se pueden representar vectorialmente. O sea, nosotros también podemos representar vectores interpretando matrices. Entonces resulta y pasa que en este análisis de residuos, para nuestro bienestar, ¿cierto? Podemos trazar matrices y podemos trazar vectores, pero usando estadística. Entonces, obviamente no me voy a ir hasta allá, no me voy a poner a esto el vuelto por matrices y vectores, pero sí de allá se nos va a quedar como algo. Por lo menos aquí vamos a intentar mirar qué sucede con algún tipo de notación. ¿Listos? Entonces, lo primero que estamos hablando aquí de residuo va a tener una notación particular en la cual ahorita en el ejemplo pues trataré de mostrarles cómo es cada una de las situaciones. ¿Listos? Entonces, que ese residuo es una diferencia entre unas observaciones, entre unas frecuencias observadas y unas frecuencias esperadas. ¿Listos? ¿Qué tipos o qué otros tipos de residuos tenemos? Tenemos un residuo que lo vamos a llamar residuo tipificado, ¿cierto? Y lo que quiere decir es que vamos a tener como una especie de valores más limpios. ¿Por qué más limpios? Porque lo que vamos a decir es que vamos a tratar de sacar valores extremos, ¿no? Entonces resulta y pasa que cuando veíamos hace un rato el ejercicio del Z, nos dábamos cuenta que cuando teníamos nuestra desviación estándar, les decía el ejemplo del acordeón, ¿no? Entonces, este residuo tipificado de alguna forma elimina ese tipo de valores raros, llamémoslo así. Y uno como, entonces bueno, es que primero la definición, pero lo que vamos a decir es que elimina, ¿cierto? Los efectos de los valores marginales ¿y cómo se hace eso? Entonces resulta y pasa que yo voy a tener el residuo simplificado, ¿cierto? Vamos a llamar aquí SR y J va a ser igual, vamos a tener al R y J sobre la raíz del E y J. Y entonces aquí todo el mundo comienza como, Dios mío, ¿qué pasó acá? Dios mío, eso ya se está poniendo feo, esas fórmulas son terribles, pero no, realmente el complique de este tema que estamos viendo es el orden de las matrices, porque la terminología parece fea, pero no es tanto. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo ahí? Lo que estoy diciendo es que de alguna forma, también lo puedo expresar así, ¿no? El S sub IJ, lo puedo expresar como el residuo, mírenlo acá, que es R sub IJ. Entonces, puedo expresar ese residuo como O sub IJ menos E sub IJ, o sea, ¿qué tenemos? Las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas. Entonces voy a colocarlo aquí como para que después no lo olviden. Frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas. Y entonces aquí sencillamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues lo estamos dividiendo por la raíz de esas frecuencias esperadas. Entonces alguien me va a decir, querido profesor, y entonces la raíz lo que hace
en un efecto estadístico es eliminar ese tipo, ¿cierto? No sé, como de afectación que tiene esos valores, ¿cierto? Sobre el residuo original. Y entonces la respuesta es sí. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Al dividir sobre la raíz de las frecuencias esperadas, lo que hago es como obtener un residuo más limpio. ¿Listos? Y entonces todos dirán, bueno, si aquí yo tengo un residuo, entonces ya comenzamos a observar residuos, ¿no? Entonces el primero, que es como un residuo normal, que se da en una diferencia entre dos tipos de variables observadas. El tipificado lo que hago es como limpiarlo de alguna forma. ¿Cómo lo limpio? Dividiéndolo entre las frecuencias esperadas y ya sale. Pero resulta y pasa que nosotros tenemos un último residuo. Y es un residuo ajustado. El residuo ajustado, ¿qué características va a tener? Entonces esto ya se vuelve más interesante, ¿cierto? ¿Por qué más interesante? Porque aparte de estar limpio de alguna forma, ahora los estandarizamos. ¿Se acuerda cómo estandarizábamos antes? Cuando hacíamos el Z, aquí hacemos lo mismo. Entonces el residuo ajustado, lo que hacemos es estandarizar, ¿cierto? Los valores de los residuos tipificados dividiendo por la varianza. Entonces todos como así, por la varianza. Y creo que se nos hace muy parecido a algo que aquí habíamos mostrado. Por acá, mire, lo mismo. Cuando yo quería estandarizar algo, entonces sencillamente lo que hago es dividir por la varianza. Y todos, bueno, ya se pone bien interesante el asunto porque entonces ya vamos aprendiendo que cada vez que yo quiera estandarizar algo en estadística, sencillamente ¿qué hago? Divido sobre la varianza. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces quiere decir que si yo quiero encontrar particularmente mi residuo ajustado, que lo vamos a llamar AR sub IJ, vamos a tener como el sigma, este va como el SR IJ sobre, y entonces va a ser la raíz, ¿cierto?, de sigma IJ. Y entonces todos siguen como pensando, bueno, profe, ¿y ese IJ qué viene siendo, no? Ese IJ, ¿por qué nos aparecen dos definiciones? Y vuelvo y repito, sencillamente es cada una de las componentes de una organización de números que, bueno, ahorita en el ejemplo esperemos poder explicar. Entonces aquí voy a poner una condición, ¿no? Una condición es, voy a explicar qué es este sigma sub IJ. Entonces resulta y pasa que esto resulta, ¿cierto?, de dividir, y miren lo que vamos a mirar. Entonces 1 menos, entonces vamos a tener las observaciones y, ¿cierto?, sobre el total de datos por 1 menos las observaciones J sobre el total de datos. Esa va a ser nuestra varianza en este caso. ¿Sí? Porque habíamos mirado la varianza anterior, ¿cierto? Que era que nosotros generalmente nos daban la varianza y si no, pues la varianza se hacía ahí con una raíz y ya eso lo sabíamos calcular. Aquí nuestra varianza, cuando estamos calculando residuos particulares, no tenemos ni idea de cómo calcular. Entonces aquí nos dicen, mire, sencillamente cuando usted está calculando un residuo ajustado, usted va a tener varias situaciones. Entonces va a tener la observación dividido entre la cantidad de datos. Para que me quede como claro. ¿Listos? Entonces, resulta y pasa que, bueno, aquí todavía no vamos a hablar de lo que es ser significativos, pero pues ya digamos que esa expresión se nos tiene ya que comenzar como a volver habitual. Resulta y pasa que nosotros cuando hablamos en términos generales en estadística, un término que nos interesa mucho es si es o no significativamente, pero bueno, ahí voy como soltándole a poquitos para que lo vayan teniendo ahí claro. Entonces lo primero que vamos a mirar es tratar de hacer o de calcular unos residuos ajustados, ¿cierto? Y entonces vamos a tratar de hacer esta situación para ver qué conclusiones puedo establecer de una muestra cuando yo calculo residuos ajustados. ¿Listos?
Entonces voy a intentar mirar acá. Entonces vamos a mirar una situación particular. Entonces vamos a colocar aquí ejemplo. Y entonces vamos a decir, se tienen 220 personas. No personas. Divididos en 3 grupos de edad. ¿Listos? En torno a diferentes posiciones políticas. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener acá en este ejemplo? Vamos a tener una tabla particular de, bueno, cómo son los votos con respecto a ciertas ideologías que hay y pues cómo puede llegar a ser una conclusión particular, ¿no? Entonces, izquierda, bueno, aquí que en Colombia todo chistoso, centro y derecha. Listo. Entonces vamos a tener jóvenes, vamos a tener adultos y vamos a tener mayores. Y aquí vamos a hablar de un total. ¿Listos? Entonces vamos a dar unos valores particulares. Vamos a tener que, borramos aquí el total, colocamos otro color. Total, listos. Entonces, se supone, vamos a escribir esto con negro, listo. Vamos a tener 20, 20 y 20 para un total de 60 jóvenes. Adultos, 40, 10, 40 para un total de 90. Y mayores, 20, 10, 40 para un total de 70. Y vamos a tener entonces que por izquierda fueron 80, por derecha por centro fueron 40 y por derecha fueron 100. Para un total de 220, que es la cantidad de personas totales. ¿Listos? Entonces, regálame un momento, voy a hacer aquí el cuadro para que quede ahí como bien delimitado el tema. Listos. Resulta y pasa que cuando yo tengo esta situación, lo primero que me van a decir es, bueno, entonces aquí vamos a colocar, calcular los residuos ajustados y emitir una conclusión. ¿Listos? Entonces resulta y pasa que si se dieron cuenta un poco, ¿cierto? Acá en todos estos 3 residuos que les estuve mostrando, yo parto del primero para hablar del segundo, que es el tipificado, para llegar al tercero, que es el ajustado. Entonces, si yo quisiera llegar al ajustado, ¿qué debo hacer? Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular, ¿cierto? El primero, ¿cierto? Ay, aquí se me fue. Que es el residuo normal, ¿vale? Para después llegar al tipificado y después llegar un poco al ajustado. ¿Hasta ahí vamos todos? Sí, profe. Listo. Entonces resulta y pasa que nosotros tenemos una situación particular, ¿cierto? Y es que vamos a mirar particularmente el primero que es el R. Entonces vamos a colocar acá solución. Y vamos a calcular el R y J, que es igual al O sub IJ menos el E sub IJ. ¿Cierto? Que lo que hablábamos acá un poco, cuando teníamos esto, era el residuo normal. ¿Cierto? Entonces, vamos a iniciar calculando nuestro residuo, a ver cómo nos da y a ver qué debemos hacer. Entonces voy a colocar acá, iniciamos. Calculando
el residuo. ¿Listos? Entonces resulta y pasa que nosotros tenemos particularmente en nuestra situación acá esperada que el observado lo tenemos. ¿Por qué lo tenemos? Porque tenemos la tabla. Entonces el observado es el que está ahí. Pero resulta y pasa que nosotros nos hace falta el esperado. ¿Cierto? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a calcularlo. Entonces, para esto, se calcula E sub i j. ¿Listos? Aquí me como j, pero es E sub i j. Entonces, ¿cómo vamos a calcular E sub i j? ¿Listos? Entonces resulta y pasa que para calcular E sub i j es muy fácil. ¿Y por qué es muy fácil? Porque lo que vamos a hacer, voy a tener aquí con mi tablita aquí a la mano. Listo, aquí voy a tratar de mirar. Entonces resulta y pasa que nosotros vamos a calcular de cada una de las componentes, ¿cierto? Vamos a calcularlo aplicando la siguiente fórmula. Entonces vamos a tener acá E sub i j es igual a observación de la fila I por J sobre N. Y entonces, ¿cómo la voy a interpretar acá? Entonces voy a llegar aquí, me toca generar otra tabla, ¿no? ¿Por qué otra tabla? Porque si se dan cuenta, yo estoy calculando, ¿cierto? El E sub IJ de la forma que les había dicho, tanto por fila como por columna. Entonces lo que voy a hacer es, sencillamente, voy a escribir acá mi valor esperado, que era como lo hemos llamado acá, valor esperado, no sé cómo, a frecuencia esperada. Entonces voy a escribirle acá la misma historia. Entonces se calcula la frecuencia esperada para cada valor. Entonces, ¿qué significa esto? Significa lo siguiente. Entonces vuelvo y hago mi tabla. Izquierda. Voy a decir acá centro. Derecha. Voy a tener aquí jóvenes. Adultos. Mayores. Y total. A ver, en un momento hago aquí el recuadro. Listo. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a colocar todos los datos que me den de mi frecuencia esperada y vamos a ir avanzando un poco. Listo. Me queda un poquito torcido, pero bueno, creo que me falta una. Eso, ahora sí ya quedó súper torcido, pero bien. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros lo que vamos a tener en cuenta es que, en teoría, esta va a ser E sub 1, 1, ¿cierto? Esta va a ser E sub 1, 2, E sub 1, 3. ¿Listos? En teoría, nosotros lo que vamos a tener es que esto va a ser E, ¿cierto? Sub 2, 1, E sub 2, 2, E sub 3, 3, E sub 3, 1, ¿cierto? E sub 3, 2, entonces la coloqué mal, fue esta, 2, 1, 2, 2, y esta era 2, 3. Ahora sí, 3, 1, 3, 2 y 3, 3. Listo. Resulta y pasa que toca calcular cada uno de estos valores. Entonces, ¿cómo los vamos a calcular? Pues de la siguiente manera. E sub 1, 1. Entonces, si apelamos a esta definición que tenemos ahí, ¿qué me dice? Tome el valor, ¿cierto?, de la iésima columna por el valor de la jésima columna. Traducción. Lo que usted va a hacer, o lo que vamos a hacer de la mano, es vamos a tomar, venimos acá, ¿cierto?, a nuestra tabla original. Voy a borrar aquí un poco. Y voy a decir que vamos a tomar, bueno, con este verde, 60 por 80 y lo vamos a dividir entre 220. ¿Hasta ahí vamos?
No, queda confundido, profe, esa parte. Fresco. Porque 60 por 80. Entonces resulta y pasa que lo que nosotros vamos a entrar a mirar, ¿cierto? Es en cada una de las columnas, ¿cierto? Cómo nos va a dar particularmente para cada una de las situaciones. Nosotros lo que vamos a hacer es mirar, no sé cómo decirlo, primero de la suma o por lo menos de la columna primera que es esta. Cuando yo hablo de I, estoy hablando de acá, ¿no? Cuando hablo de J, estoy hablando de acá. ¿Recuerdan un poco? Es que no sé, y por eso pregunto, ¿recuerdan un poco cómo era el tema de lo de las matrices? Aquí todos vieron álgebra lineal, ¿cierto? ¿Están ahí? ¿Se fueron? ¿Se fueron y me abandonaron? Estamos, profe, estamos. Diga, ahí estamos un poco confundidos. Yo sé que el tema que hoy estoy hablando es, de verdad es mucho más complejo que lo que habían visto, pero bueno, dijo alguien, a eso venimos, ¿no? Entonces, bueno, esta parte resulta ser un poquito más cómoda en el sentido que podemos analizar un poco las situaciones totales. ¿A qué me refiero con las situaciones totales? Entonces, si quieren, lo podemos interpretar en relación a cada una de las corrientes, llamémoslo así, con cada una de las poblaciones. Creo que también lo podemos mirar así. Entonces, si yo quiero mirar particularmente, ¿cierto? La frecuencia esperada, te lo voy a escribir aquí. La frecuencia esperada de los jóvenes de izquierda. ¿Sí? Eso es lo que estoy encontrando ahí. ¿Sí? La frecuencia esperada de los jóvenes de izquierda. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Voy a tomar el total de jóvenes. No, el total de jóvenes, sí señor. Y lo voy a multiplicar, ¿cierto? Particularmente por el total de izquierda. Y lo voy a dividir sobre el total no sé cómo les coloqué acá de personas. ¿Algo mejor? No sé si de pronto se puede interpretar mejor ahí. Sí, mejor, profe. Vale. Si es que cuando uno lo ve solamente en términos de matrices, sí, pues obviamente tiende a confundir, pero cuando uno lo interpreta a la luz de lo que uno quiere llegar o quiere concluir, pues ya uno de pronto lo ve un poco mejor. Entonces, volvamos a nuestra tabla inicial. ¿Qué estamos diciendo? Total de jóvenes son 60, total de personas de izquierda, ¿cuántos son? Perdón, aquí trazo una linecita para... Ay, 80. 80, ¿cierto? Perdón un momento. Ahora sí ya. Listo. Entonces, ¿qué hago? 60 por 80 dividido 220. 60 por 80 dividido 220. ¿Y qué estoy haciendo ahí? La frecuencia esperada de los jóvenes de izquierda. ¿Cierto? Entonces, vengo acá y voy a hacer la cuenta. 60 por 80. ¿Y así toca por cada uno de los datos? Sí, señor. Uy, profe. Bueno. Y eso que hasta ahora, o sea, en esta clase no alcanzaba a mostrar el ejemplo total. Porque el ejemplo que toca hacer, les cuento así como para dejarlos descansar un poquito. Toca calcular el esperado. Toca calcular los residuos, los ajustados y los distribuidos. Pero hay una buena noticia y es que Excel, por eso les decía que, bueno, voy a tratar de mirar si puedo hacerles un ejemplo aplicado. Excel tiene una extensión que se llama Crystal Ball o pues un paquete estadístico, puede ser el SPSC o el Stata. Ellos hacen todo esto automáticamente. Lo que pasa es que ellos sí lo sacan en forma vectorial. Entonces, al sacarlo en forma vectorial hay que interpretar todo esto, ¿vale? Pero sí, cuando uno está trabajando a mano hay que hacer toda esta situación. Entonces, bueno, miremos a ver cómo nos quedan estas primeras. Entonces, esto creo que nos da... ¿Cuánto nos da esto? Ay, es que lo hice mal. Esto es 60 por 80 dividido 220. Ahora sí. Entonces, esto nos da
escribámoslo acá, 21,81. Entonces, ¿qué hago? Vengo acá, borro mi primera situación y lo que estoy diciendo acá es que las frecuencias esperadas de los jóvenes de izquierda, según los datos que tenemos, es de 21,81. Entonces, vamos con la siguiente. No sé cómo nombrar esto, voy a nombrar de a pasitos. 1, 2. Entonces, vamos a tener aquí E sub 2, 2. E sub 2, perdón, E sub 1, 2. No lo hagamos diagonal, sino hagámoslo por la fila. E sub 1, 2, ¿a qué hace referencia? A los adultos y los de izquierda. A los adultos de izquierda, ¿cierto? Entonces, escribámoslo acá. Frecuencia esperada de los adultos de izquierda. Y entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues vamos a Ahí hacer uno algo. cogería lo mismo, la misma fórmula, y ahí sería el total de adultos 90 Sí, por 80 y sobre sí, el total de los 220. listo, perfecto. Entonces esto nos da 32,72. Vengo aquí a mi tablita. Pero espera, escribo esto acá, para que me quede acá. La hice donde no era. Bueno, me emocioné porque de una lo vio. Listo. 90 por 80 sobre 220, esto es 32,72. Borro el otro para que me quede la misma intención. Chun, chun, chun. Listo, entonces acá me queda 32,72. ¿Listos? Y entonces, si yo quisiera encontrar la de los mayores, ¿qué tendría que hacer? Les voy a colocar acá, mayores, voy a colocar E sub 1,3. Creo que ya no voy a... Entonces aquí lo que tengo que hacer es colocar el total, ¿cierto? Que es de los mayores, que es 70 por 80. 70 por 80 dividido 220, ¿cierto? Y esto me da 70 por 80 dividido 220, 25,45. Vengo acá, 25,45. Entonces, voy a hacer una pausa ya ahí. ¿Cómo viene el tema? Un poquito enredado, pero creo que ya con esta primera aclaración ya comienza a dársele un poquito de luz, ¿cierto? Sí, profe. En esencia, ¿qué es lo que estoy mirando con ustedes en esta parte? Lo que estoy mirando es apuntándole a algo que se llama vectores de correlación, ¿sí? Y es cuando uno mira una muestra estadística y trata de interpretar qué relación tiene un vector determinado que puede inferir de ahí y cómo puedo ajustarlo. ¿Realmente voy para allá? ¿Que alcance a llegar? No sé, pero pues es la idea. ¿Listos? Profe, Entonces, una ¿qué vamos a hacer? consultica. Señor, cuénteme Es la decir, esos valores que nos da ahí en la tabla, los de la frecuencia esperada, ¿eso al final se sumaría al total de cada valor de eso? Sí, señor, y nos tiene que dar idéntico a la frecuencia que teníamos al inicio. Para sacar la frecuencia observada. ¿Sí? Exacto. Sí, señor. Perfecta, Ok. esa es la conclusión perfecta que vamos de ahí. Entonces, si uno suma, si uno se toma la molestia de sumar estos tres señores, entonces se va a dar cuenta que aquí nos da 80, ¿cierto? Y arriba nos da 80 también. Entonces, pues la ventaja es que uno puede ir mirando cómo va trabajando paso a paso. En total, cuando yo calculo la frecuencia esperada, me tiene que dar igual que la observada. Es como un tip ahí que uno va adquiriendo de a pocos, pero bueno, ahí vamos. Entonces, para los que están un poco preocupados, dirán, Dios mío, este man hoy nos explicó una vaina que está súper loca, no terminamos, ¿qué hacemos? Y en la próxima clase taller y este señor nos va, mejor dicho. No se preocupen. La idea, les he dicho desde el principio, aquí venimos a aprender. Entonces,
yo siento que dentro del taller o el ejercicio que hicimos hace 8 días, ¿cierto? Hubo un caso que bueno, como 2 casos que se me escaparon. Entonces lo que voy a hacer es que nosotros tenemos clase el miércoles vamos a hacer taller, pero el tema anterior, ¿vale? Para alcanzar a cubrir los casos ahí pendientes. ¿Qué voy a hacer como para dejarles en un solo lado o en una sola nota todo? Les voy a abrir una sola actividad para que me suben el taller pasado, que no sé qué sucedió en el Classroom. Yo lo abrí, pero no, la verdad no sé. Supongo que fue mi error, obviamente. Entonces me disculpo por eso, pero entonces sí hay que subirlo de todas formas. Está hecho, toca subirlo. Entonces voy a abrir un solo espacio para que por favor me suban el ejercicio y probablemente los 2 ejercicios que vamos a hacer la próxima clase, sí, que son simplemente para terminar de abarcar todo. Esto que vamos a hacer dentro de 8 días, corrijo y seguimos viendo esto, o sea, intentando llegar a vectores de correlación, ¿vale? Listo, profe. Vale, profe. Profe. Profe, ¿será que de pronto usted nos puede hacer el favor de subir el video para echarle otra repasadita y quedar bien?